¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición central de Noticiero 9. Un arranque diferente, a las 9 en punto y tal cual estaba prevista la cadena nacional del presidente Javier Milei. La cuarta oportunidad en la que el actual presidente de la Nación utiliza esta herramienta. Señores, ¿cómo les va? Vanina, buenas noches. Fausto, buenas noches. Un mensaje de 17 minutos, contundente, en donde lo que se sabía que iba a decir se dijo, pero en donde el presidente ha vuelto a reafirmar cuáles creen son los pilares de su gestión al frente de la presidencia nacional. En nuestro sobreimpreso en la pantalla está el título de esta cadena nacional de 17 minutos. El superávit fiscal alcanzado por las cuentas públicas. Un Milei que vuelve a ratificar cada uno de los dichos de los últimos tiempos. Marcelo. Así es, buenas noches. Y que está festejando lo que fue o lo que era hasta este momento un logro del primer kirchnerismo, aquella administración que logró ajustar el gasto y tener un déficit fiscal prácticamente equilibrado en la Argentina y que le hizo crecer durante un poco tiempo sin que se pudiese aprovechar. Desde ya eso ya es una historia que conoce todo el mundo. Un Milei que además, Fernando y amigos, está descartando la licuadora por sobre la motosierra y además está hablando contra los agoreros, contra los medios, contra la política, contra lo que él denomina la casta. Contra los economistas. Contra los economistas agoreros. Y entre otras cosas se está autoproclamando hacia el mundo, no solo a la Argentina, como haber sido el ideólogo y haber llevado adelante lo que él está denominando una suerte de milagro universal, lo que está sucediendo aquí en la Argentina. Algunos datos, Marcelo, y vamos repasando. Este es el tema de esta edición, sin duda. Enseguida vamos a estar haciendo una pequeña evaluación de estos primeros 4 meses de gestión, porque es importante. Y el presidente hizo mucha mención. El país que recibe y el país que le toca transitar bajo sus órdenes a los argentinos, sabiendo que el esfuerzo lo estamos haciendo todo, porque en las primeras palabras él reconoce que la situación es dura. Así arrancó su discurso. Estamos atravesando una dura situación, pero una vez más ratifica es el camino correcto. Cuando dice íbamos a inflaciones de miles de puntos porcentuales y cuando se agarra de la inflación mayorista, por ejemplo, que señalaba que en términos reales hoy mensual está en torno al 5%. Y hablabas de la motosierra y hablabas de la licuadora. Sí, vuelve a ratificar. Sí, el modelo es la motosierra, es seguir recortando los gastos improductivos y es seguir metiendo el dedo en la llaga, generando, como vos indicabas, Marce, y como en la palabra del presidente Milei, despierta sus críticas. 275.000 millones de pesos es el superávit fiscal anunciado por el presidente de la Nación para el ejercicio marzo. Esto representa el 0,2% del PBI de la Argentina. Es decir, de todo lo que produce la Argentina, antes déficit negativo, ahora déficit positivo. Es cierto, está mostrando números objetivos, pero hay un dato bastante sensible. El presidente va hacia adelante y me quedo con la figura de la motosierra. Cuando él dice motosierra, le está diciendo a los argentinos, ojo que el ajuste lo estamos haciendo donde hay que hacerlo, no sobre los sectores vulnerables. ¿Qué estará diciendo hoy la clase media? ¿Qué estarán diciendo hoy los jubilados? ¿Están de acuerdo con lo que está manifestando el presidente Javier Milei? ¿Es cierto que el ajuste no está recayendo en los sectores más vulnerables? Bueno, son respuestas que cada uno puede darse en función de su situación y que dentro del análisis podemos llegar a decir que esto es bastante sensible al sentimiento y al padecer, básicamente, al padecer de los argentinos, particularmente con todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Sin embargo, el presidente redobla la apuesta y dice, vamos en esta línea, incluso da un dato duro donde dice, solamente se licuó un 0,4% de todo lo que es el universo de lo que se le está pagando a los jubilados y el 4,6% de un total del 5% es recorte de gasto público. ¿Es realmente así? Son preguntas que seguramente vamos a estar respondiendo dentro de las repercusiones, Fernando, porque hay muchos que no deben estar de acuerdo con lo que está diciendo el presidente, sin embargo, está mostrando esto. Es decir, cuando él dice déficit cero en marzo, es decir, no se gastó un solo peso más de lo que la Argentina
tuvo en marzo. ¿A costa de qué? Un gran sacrificio. Seguimos con los datos duros porque me parece interesante reformular. Estás llegando a casa, te contamos, a las 9 en punto arrancó una cadena nacional encabezada por el presidente Javier Milei. Esta imagen también, Marcelo, me hace acordar mucho que la de aquel viernes en oportunidad a principios de marzo de la Vía Blanca, de las Reinas, que él tenía todo su gabinete en este salón de la Casa Rosada, en este caso con dos presencias estelares que el propio Milei señala que son como los grandes patriotas de esta primera parte de la misión como presidente de la Nación. Por un lado, Luis Toto Caputo, ustedes lo ven en el sector de la izquierda, y a Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central de la República Argentina. Exacto. En donde Milei decía el Banco Central no debe por qué inmiscuirse en las cuestiones del Estado Nacional que nos toca financiar, administrar, recortar a nosotros, y tampoco la política se puede poner en el medio de las decisiones del Banco Central, algo que en la Argentina, y a juzgar por la historia reciente, al menos en la etapa democrática, es la que me permito señalar, nunca ocurrió, por otra parte. Veremos ahora resultados que, a la luz de las propias palabras de Milei, señalan lo siguiente. ¿Cómo logramos estos dos pilares, estos dos enfoques importantes? Y el presidente lo señalaba. Por un lado, el déficit fiscal, algo que es absolutamente innegociable, ¿eh? Llore quien llore, patalee quien patalee, se manifieste quien se manifieste. Pero es lo que vos estás planteando. Y a todos lo observan de la misma manera y a todos les pega de la misma manera, indudablemente que no. Y por el otro lado, Milei se diferencia de Mauricio Macri. Me permito analizar en términos tuyos, Marcelo, y te pido perdón y disculpas. Dale. Cuando habla de estabilización de shock, lo que intenta hacer es separarse de Mauricio Macri, ni más ni menos. Macri intentó de alguna manera y con recetas similares, elípticamente mirándolas, a las que hoy propone el presidente Javier Milei. Pero en aquel momento fue el gradualismo el que muchos señalan como la espada de Damocles que pendió sobre la cabeza de la gestión de Macri. Aquí no hay gradualismo alguno, ¿eh? Esto es estabilización de shock, lo denominó Javier Milei en esta cadena nacional. Sí, es cierto, y las circunstancias son totalmente diferentes a las de aquel 2015, donde algunos días atrás incluso lo interpretábamos, tratábamos de codificar qué es lo que había pasado en aquel momento cuando, recordemos, 2015 todavía la inflación no era un gran problema, no era un gran drama para los argentinos dentro de lo que ha sido una enfermedad estructural que nos ha venido acompañando durante los últimos 50 años, casi medio siglo. Pero sí recién explotó con un tipo de cambio complicado para Argentina, promediando aquel gobierno de Mauricio Macri, que se lo criticó después ya con el diario del lunes por haber aplicado medidas gradualistas y no de shock. La situación cambió varios años después, con los 4 años de gobierno de Alberto Fernández, la pandemia en el medio, la ineficiencia de un gobierno que gastó y gastó de más como nunca se había gastado en los últimos tiempos, particularmente durante el último año donde estuvo en campaña electoral. Y la gente dijo basta y pidió esto, una política de shock, que es lo que tantas veces hemos manifestado aquí, está apoyando la ciudadanía. A ver, sin restarle importancia a todo lo que está diciendo el presidente Milei y sin meterme en cuestiones técnicas de economistas, básicamente, ha tenido poco que mostrar hasta este momento el presidente Milei, salvo esto, cuando está hablando de un déficit cero conseguido en este mes de marzo, a costa de un sacrificio enorme de los argentinos y una inflación que se va desacelerando, lo que no es poco. El presidente habló de desplome, pero todavía estaba Bausili allí, que es el presidente del Banco Central. Banco Central que lo iba a cerrar apenas arrancara su gobierno, evidentemente no lo puede hacer hasta que no se elimine el cepo en la Argentina. El cepo todavía no se elimina, los impuestos todavía no bajan. Es un objetivo que el presidente lo sigue tirando hacia adelante porque evidentemente todavía no están las condiciones. Discúlpame, y lo ata mucho a la decisión política y en el debate en el Congreso de la Nación. Y lo mencionó en 2 pasajes de su cadena nacional, señalando que la dirigencia no estaba entendiendo por dónde venía esto en aquel tratamiento
La primera ley bases. Exactamente, absolutamente. La primera. Quebrado, murió antes de nacer la ley de bases, y lo que ahora se entiende podría llegar a avanzar en la segunda versión, una versión mucho más moderada, reduciendo el 50% al menos del articulado casi. Me permito señalar unos datos más. Vamos a repasar, porque Javier Milei, ¿qué ha pasado con la economía? Con Vanina Vital estamos a punto de comenzar a repasarlos, pero antes, dice, asumimos con el 15% del déficit del PBI, lo que vos señalabas. La campaña política de Sergio Massa se tiró la plata. Así, es lineal, ¿eh? Acá, que se enoje quien se enoje, esto fue así. 15% de déficit del PBI en un año electoral. Una brecha cambiaria del 200%. Una deuda con los importadores. ¿Te acuerdas que importar algo en la Argentina era una situación muy compleja, pero que no se le pagaba a los importadores? Bueno, los importadores también jugaron ahí, según quienes analizan la cosa fina, un doble rol. Pero de una deuda estamos hablando de 50.000 millones de dólares, casi, no reconocida ni declarada, por otra parte, ¿verdad? Exacto. Y un proceso inflacionario, el de diciembre, lo que te acordás en casa, nosotros lo tenemos muy presente aquí en el estudio, que de avanzar en estos términos hubiese podido rondar el 7.600% anual. Eso es lo que dice Milei. Hacia eso fueron apuntados nuestros misiles y en este plan de motosierra, no de licuadora. Aunque aclaremos, Caputo en algún reportaje habló de licuadora también. No, licuadora dice él, Fernando. Licuadora dice él. Es decir, a los argentinos se les licuó el salario. Eso es licuarse el salario. Es decir, hoy estamos ganando menos que hace 10 años y estamos ganando mucho menos de hace 3 o 4 meses. No por culpa de Milei, por culpa de una situación que se fue degradando, pero la licuadora ha existido. Como le duele al presidente Milei desde el punto de vista técnico, dice, los llama petardistas tribuneros. Fue una de las primeras cosas que dijo. Habló de periodistas, habló de economistas, habló de políticos, e incluso todo lo que él era algunos años atrás, porque algún oficialismo en algún momento lo tildó exactamente de lo mismo que él está diciendo ahora cuando está criticando a quienes lo están cuestionando. Él dice, se me ponen en contra, ¿por qué? Porque también les reduje la pauta oficial del gobierno. Exactamente. Pauta reducida a 0, 50 menos de cargos por ciento de cargos políticos. Lo reduce a eso. Sí. Entonces, todo aquel que osa cuestionar y criticar republicanamente en este país ha quedado en el lugar de los enemigos. El presidente es una técnica, ya hablándolo desde el punto de vista de análisis político, es una técnica que han utilizado muchos, inclusive el gobierno que lo precedió, ¿no? Esto de generar enemigos para ponerlos en contra de la sociedad que supuestamente lo está acompañando. ¿Podemos ir con las placas, por favor, al control? Le estoy diciendo. Aquí vamos a ir repasando junto a Vanina Vital y nos incorporamos todos. No, nos incorporamos todos a nuestro estudio. Vanina Vital, contanos esto de la inflación. El presidente decía, íbamos a 7.600% de tasa de inflación anual. Contanos cómo se fue comportando. Bueno, así se ha ido comportando desde que asumió el presidente Javier Milei el 10 de diciembre, ese 25,5% que tuvimos de inflación. Esto es la mensual de la República Argentina, informada por el INDEC. En enero se desaceleró a 20,6%, seguía siendo un número por encima de ese 20% que tanto nos había perjudicado, 13,2% en el mes de febrero, y la última reportada, que la conocíamos hace una semana nada más, 11% la inflación. Sobre este último punto, Milei dice, a pesar de lo que nos decían en el mes de marzo, la inflación fue del 11%. Está utilizando una figura, dice, se desplomó la inflación en Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene mucha expectativa que durante el mes de abril, y por eso que habló de la inflación mayorista de marzo, durante el mes de abril, el próximo mes, la inflación llegue a un dígito. Habló de la brecha cambiaria. Nosotros teníamos todo esto preparado porque intuíamos que por ahí podía llegar a pasar el discurso del presidente. Habló de la brecha cambiaria señalando que era el 200%. Los 4 argentinos que podían comprar el dólar al dólar oficial a 400, ¿cuánto? 36, 50, 48, 54, a los que finalmente los terminaban comprando, 840, 850, 900. Esa brecha que hace Javier Milei menciones puntualmente, así se comporta el blue en azul, claro está,
y el oficial en naranja. Vanina, contanos, bueno, por favor. a las claras se ve como las líneas al mes de marzo, que es el último que tenemos como mes completo para comparar, se junta con la línea del dólar blue. Fíjate cómo de a poquito se ha ido achicando las brechas y lo que vos tenés, los valores que tenés del dólar blue es el promedio de diciembre, 960 pesos. En enero el promedio del blue estaba en 1.105 pesos. En febrero cerró el promedio a 1.110 pesos y fíjate en marzo cómo cerró el promedio a la baja, 1.020 pesos, y cómo cerró el promedio del oficial a la alza, exactamente alzando 868 pesos. Marcelo, aquí no podemos olvidarnos en esta parte de nuestro cuadro la devaluación anunciada por el gobierno nacional para que el dólar oficial, que arrancó mucho más abajo, antes de que asumiera Milei estaba mucho más abajo. 346. Exactamente, trepara a 838 pesos. Es como para ir entendiendo el contexto histórico. Por eso Milei dice, por todo esto es que hoy hago una cadena nacional anunciando que después de 123 años, los últimos 123 años, en 113 nada más. En los últimos 120, en 113 hubo déficit. Siempre hubo déficit. 7 años sin déficit. 7 años, gracias por el dato. Sí. Seguimos la última placa, tenemos más, a ver, vamos a otra placa más. ¿No hay más? Porque las reservas del Banco Central de la República Argentina, que era un dato importante a tener en cuenta... Se han recuperado, claro. Se han recuperado. Milei asume con reservas negativas. ¿Cómo puede haber un Banco Central de un país que no tenga reservas? Bueno, pero el Banco Central, Marcelo, Javier Milei, lo quiere hacer desaparecer, diciendo es un cáncer para las economías. Sí. No lo ha hecho aún. Todavía no. Asumió con 15.000 millones de dólares de reservas negativas y lo ha ido recuperando prácticamente desde que comenzó la devaluación a esta parte, ya con números positivos. ¿Cuál es la promesa? Que hoy no dijo nada Milei de eso, que una vez que se termine el cepo en la Argentina, el Banco Central no va a tener razón de existir. Hay que ver si en verdad durante estos primeros 4 años de gobierno, y si es que la ciudadanía le da 4 años más, va a cumplir con esa promesa, con esa idea. Lo que sí está haciendo está bajando la emisión, sin ninguna duda, de dinero. Es decir, no hay circulante en la calle. Ha prácticamente paralizado la economía esta situación. Se enfrió notablemente la economía y tenemos un proceso de recesión donde usted sabe muy bien qué hace con su dinero y por qué no le alcanza y por qué ya no está comprando. Bueno, por eso también se desploma la inflación, como dice el presidente Milei. Lo había anunciado, no hay magia en esto, lo dijo recién, esto no es magia. Es decir, es cerrar los grifos, es no gastar más, se va a enfriar la economía, no se va a emitir dinero y los precios deberían ir bajando, como están bajando si es que continúa con esta situación. Enseguida te doy, Fernando, algunos ejemplos de dónde se produjo también el ajuste que está golpeando a las provincias y por qué la marcha de mañana de la universidad. También ahí, es decir, el sector público se ha visto realmente perjudicado, beneficiado si se quiere a largo plazo con la ciudadanía, pero en servicios que son muy sensibles y caros para la ciudadanía argentina. Te metiste con ese tema. 76% menos de transferencias discrecionales a las provincias. Claro. 87% menos del presupuesto nacional destinado a la obra pública, que señalaba era un festival de la corrupción. 50% menos de cargos políticos y la reducción a 0 de la pauta publicitaria, esos 4 pilares. Le asiste la razón cuando habla del festival de la corrupción. En verdad, hay toda una investigación en los cuadernos. Gran parte de la banca que tiene el presidente pública, claro. Javier Milei hoy de la sociedad argentina responde a estos parámetros. Insisto, le gusta a quien le guste. Estado presente, se terminó. Estamos haciendo posible lo imposible. 3 funciones claves del Estado: preservar la vida, proteger la libertad y asegurar la propiedad privada. Vida, libertad y propiedad privada. Exactamente. Que hay una cuestión ideológica muy fuerte. Muy fuerte. Fernando, cuando él dice, creo que este fue otro de los puntales de su mensaje de hoy, que no tiene anuncios, pero sí tiene anuncios políticos e ideológicos muy caros, insisto, con este término, para el ciudadano nacional argentino, que en los últimos 70 años ha venido siendo gobernado
por administraciones progresistas, pseudo progresistas si se quiere, cuando no en buena parte de esos años populistas, ¿no? Se acabó el Estado presente. Se acabó el Estado presente. Acá le está dando seguro muchos argumentos a sectores de la oposición que van a decir, bueno, definitivamente ya lo dijo el propio presidente, estamos frente a una administración a quien no le importa el Estado y lo va a hacer desaparecer. ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con la educación? Son otras cuestiones que se van a debatir en el plano de la política, Fernando. Este presidente dice que se va a preservar, pero el Estado presente, como lo conocíamos, se terminó. No está más. Lo dijo así, tal cual. Vamos a ver esta cámara. ¿Me permiten, señora? ¿Me permite, señores? Sí, ¿Me claro. permite? Vamos a hacer la primera pausa en esta edición central. Volvemos con más, ¿eh? Tenemos un noticiero muy amplio de muchos temas, pero indudablemente estamos a la expectativa de algunas de las repercusiones. ¿Qué es lo que dejó esta cadena nacional? Corta, reducida, contundente. Pausa, ya volvemos.